¿Qué pasaría si, ahora mismo, mientras ves este video, fuerzas espirituales te estuvieran observando, esperando solo un pequeño descuido, un acto automático antes de dormir, para actuar sin que te des cuenta? No exagero. Hay noches que se convierten en campos de batalla invisibles, librados entre el resto del cuerpo y el grito silencioso del alma. ¿Cuántas personas duermen con una inexplicable pesadez en el pecho, con la sensación de que hay algo o alguien en la habitación, incluso cuando están solas? Pesadillas recurrentes, despertares a las 3 a.m. con pánico o inquietud inexplicable. Señales ignoradas por muchos, pero reconocidas por los santos como indicios de un ataque espiritual. Santa Teresa de Ávila lo sabía. No dormía como quien simplemente descansa, se preparaba. Sus palabras no eran un consuelo superficial, sino una advertencia urgente. Si el alma no retrocede, el enemigo se manifestará. ¿Cuántos han vivido días difíciles, por noches desprotegidas? La oscuridad no solo apaga las luces, sino también la vigilancia de quienes no están preparados. ¿Qué haces en los últimos minutos antes de dormir? Podría ser la diferencia entre descansar en paz o luchar una batalla que ni siquiera sabías que estaba ocurriendo. Y ahora, estás a punto de descubrirlo, lo que muchos ignoran sobre la verdadera guerra que ocurre durante el sueño. Pero primero, necesitas saber si ya te están golpeando sin darte cuenta. Y por eso existe este video, para revelar secretos espirituales guardados por los santos que pueden transformar tus noches y proteger tu alma de ataques invisibles. Si quieres formar parte de una comunidad que no solo escucha, sino que también despierta a la realidad de la guerra espiritual, este es el lugar ideal. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. Y si este mensaje ya te ha tocado, dale a me gusta, porque juntos construiremos una fortaleza de fe contra todo lo que intente debilitarnos. Quizás te haya afectado por mucho más tiempo del que crees. Quizás te hayas acostumbrado a ciertos síntomas espirituales que parecen rutinarios, pero en realidad son señales claras de que tu alma ha sido el blanco constante de ataques silenciosos. ¿Conoces esas noches en las que tu cuerpo se duerme, pero tu corazón permanece inquieto? Esas mañanas tempranas en las que despiertas con opresión en el pecho, respiración dificultosa, como si hubieras estado luchando con algo inexplicable. Mucha gente lo atribuye al estrés, al cansancio del día, a una mente acelerada. Pero, ¿y si no es solo eso? ¿Y si esa sensación de ser observado, incluso estando solo en tu habitación, fuera más que un pensamiento casual? ¿Y si el frío repentino, la pesadez del aire o las pesadillas recurrentes fueran reflejos de una guerra invisible que se libra justo a tu lado, o peor aún, en tu interior? Hay quienes se despiertan cansados, como si la noche no hubiera sido de descanso, sino de agotamiento espiritual. Y esto ocurre incluso cuando la cama es cómoda, la habitación silenciosa y todo parece en paz. El alma, sin embargo, delata lo que los ojos no ven. Muchos viven este dolor espiritual en silencio, sin saber que no están solos. Santa Teresa comprendió esta aflicción, pues ella también experimentó noches de total oscuridad interior, cuando la oración parecía ineficaz y el miedo susurraba en sus pensamientos. Y es precisamente por haberlo enfrentado que sus palabras aún resuenan hoy como una súplica. Ella sabía lo que la mayoría olvida. El descanso para el cuerpo no significa seguridad para el alma. Y si te identificaste con todo esto, entonces necesitas escuchar lo que viene a continuación. Porque hay una respuesta espiritual olvidada, una llave dejada por los santos, capaz de proteger tus noches, pero que casi nadie practica ya. Y ahora quiero preguntarte directamente, de estos síntomas espirituales que he descrito aquí, ¿cuál has sentido con más intensidad en tu vida? Escríbenos en los comentarios, porque a menudo lo que compartes puede ser exactamente lo que alguien más está experimentando en silencio y necesita darse cuenta de que no está solo en esta batalla.
Para quienes experimentan noches como estas, llenas de un silencio denso, sueños extraños o esa inquietud indescriptible, la esperanza a menudo parece lejana. Y por eso las palabras de Santa Teresa no son solo consejos espirituales, sino verdaderas armas de protección para quienes comprendieron que el alma también necesita descansar a salvo. No solo advirtió sobre los peligros de la noche, sino que reveló cómo superarlos. Hay una práctica sencilla, olvidada por muchos, que la santa repetía antes de dormir, como un escudo invisible contra todo lo que acechaba en la oscuridad. Y lo más impresionante es que esta práctica no requiere esfuerzo físico, estudios avanzados, ni fórmulas complicadas. Simplemente conciencia espiritual, presencia del alma y la voluntad de cerrar los ojos, sabiendo que Dios está en primer lugar antes de llegar el sueño. Santa Teresa decía que la oración nocturna no era el final del día, sino el comienzo de una vigilia sagrada entre el cielo y el alma. En este video comprenderás claramente qué hizo, cómo lo hizo y por qué. Descubrirás el ritual espiritual que sellaba sus noches e impedía que el enemigo se acercara mientras su cuerpo descansaba. Pero antes de revelar este poderoso secreto, es necesario comprender lo que Santa Teresa vio que sucedía en el mundo invisible cuando la gente dormía sin preparación. ¿Y por qué ella insistía tan fervientemente en esta enseñanza? Y dime con sinceridad, ¿alguna noche has sentido claramente que no estabas solo, como si algo pesara en la habitación o en tu corazón? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque ser vulnerable no solo brinda alivio, sino que también ayuda a otros que enfrentan la misma batalla silenciosa. Santa Teresa de Ávila no fue solo una mujer de oración, fue, sobre todo, un alma despierta a los movimientos del mundo espiritual. Sus escritos revelan una sensibilidad excepcional, una visión mística de realidades invisibles al ojo humano, pero cuyos efectos se manifiestan en la carne, en los pensamientos, en las emociones y especialmente en las noches, cuando el corazón es más vulnerable. Para ella, la noche era más que un intervalo entre un día y otro, era un territorio en disputa. La oscuridad, según sus relatos, no era neutral, estaba viva, era densa y a menudo visitada por presencias invisibles. Ella dijo: el mayor enemigo del alma es aquel que entra sin ser invitado, y la puerta que más busca es el sueño de un alma descuidada. Al caer la noche, Santa Teresa no se limitó a retirarse, sino que se preparó como si se estuviera armando para una batalla silenciosa. En sus diarios, describe momentos en los que sintió presencias malignas que intentaban invadir su habitación, pero también relata cómo ciertas oraciones disiparon estos ataques con un poder inexplicable. El misticismo de la noche, para los santos, está lleno de revelaciones y peligros. Hay batallas que se libran mientras dormimos y que no recordamos al despertar. Hay tormentos que se manifiestan en forma de insomnio, pesadillas, angustia o incluso agotamiento físico que ninguna explicación médica puede justificar. Santa Teresa enseñó que dormir sin oración es como yacer en un campo abierto, sin cercas, sin luz y sin supervisión. Pero si esto es cierto, ¿cuál es exactamente la brecha que abrimos cada noche sin darnos cuenta? ¿Cuál es el comportamiento aparentemente inocente que convierte nuestra cama en un campo vulnerable para el enemigo? Eso es lo que vas a entender ahora. Y tal vez, cuando lo descubras, nunca volverás a dormir de la misma manera. La mayoría de la gente cree que dormir es un acto automático, natural y mecánico, un simple proceso biológico donde el cuerpo descansa y la mente se calma. Pero el alma no duerme. Permanece expuesta, viva, conectada a lo invisible, incluso cuando se cierran los ojos. Y ahí es precisamente donde reside el peligro, porque nos hemos acostumbrado a acostarnos sin prepararnos espiritualmente, como si nada pudiera pasar. Pero lo cierto es que muchas noches son derrotadas por el enemigo incluso antes de comenzar.
no porque sea más fuerte, sino porque encuentra demasiadas zanjas. Santa Teresa advirtió sobre un error sutil, casi imperceptible, que muchos cristianos cometen a diario: la negligencia espiritual antes de dormir. Las prisas, el lisosintoxina, cansancio, el móvil en la mano hasta el último segundo. Todo esto crea un ambiente propicio para el sueño del alma. Y el enemigo, astuto, aprovecha este preciso instante. No necesita entrar con violencia. Basta con que te olvides de estar alerta. Basta con que pospongas la oración final. Basta con que el corazón esté distraído y los pensamientos llenos de preocupaciones mundanas. Ahí lo tienes. La puerta ha quedado entreabierta. ¿Cuántas personas rezan al azar, repitiendo frases automáticas, yéndose a la cama con heridas sin resolver, ira acumulada, pecados sin confesar o sentimientos sin digerir? El alma lo contiene todo, y cuando el cuerpo descansa, lo que lleva dentro empieza a aflorar: pesadillas, ansiedad, crisis nocturnas, opresión en el pecho, ataques espirituales disfrazados de insomnio o confusión. No es normal acostarse y despertar más cansado. No es natural soñar todas las noches con persecuciones, caídas, figuras o voces extrañas. Esto es señal de que el enemigo ha encontrado un punto de acceso, un campo desprotegido, un alma abierta y distraída. Santa Teresa nos enseña que el enemigo no necesita gritar para ser escuchado. Susurra. Se infiltra en hábitos aparentemente inofensivos, rutinas sin oración y excusas constantes. Actúa cuando el alma olvida cerrar la última puerta del día, la consagración de la noche. Pero hay un patrón, una forma precisa y eficaz en que los santos se protegían cada día antes de dormir. Una práctica tan poderosa que, realizada con fe, transforma el dormitorio en un lugar sagrado. Y eso es lo que vamos a revelar ahora. El enemigo no aparece con tridentes ni cadenas, no llama a la puerta con un golpe, ni se presenta con el rostro de una pesadilla clásica. El enemigo actúa en silencio, con astucia. Observa, espera, estudia el momento oportuno y suele elegir la noche para atacar, porque sabe que es cuando la mayoría de los corazones bajan la guardia. Cuando las distracciones del día finalmente cesan y el alma, sola, se revela en la oscuridad. Santa Teresa decía que el diablo se especializa en infiltrarse en las grietas de la rutina. No necesita que renuncies abiertamente a Dios. Basta con ceder a la prisa, la superficialidad y el hábito de la oración sin alma. Basta con acostarse con el corazón apesadumbrado y la mente centrada en las cosas mundanas. Entra por las grietas de la fatiga, la falta de intención y la complacencia espiritual. Y cuando entra, no destruye de inmediato, corrompe lentamente, siembra semillas de confusión, alimenta malos pensamientos durante el sueño, inspira sentimientos pesados en sueños, siembra dudas susurradas en tu oído. ¿Cuántas veces te has despertado sintiéndote como si te estuvieran atacando, aunque no vieras nada? ¿Has experimentado parálisis del sueño? ¿Alguna vez has sentido como si algo estuviera encima de ti, presionándote el pecho mientras luchabas por despertar? ¿Alguna vez has sentido un miedo injustificado al despertar en mitad de la noche, como si algo estuviera presente en la habitación? Esto no es un delirio, es una verdadera batalla espiritual. Y muchos, por desgracia, la ignoran o se acostumbran a ella. El enemigo se deleita en convertir el sueño en tormento. Roba la paz, oscurece los sueños, distorsiona las imágenes sagradas, imita voces familiares, manipula los recuerdos, todo para que el alma se pierda durante la noche. Y lo más cruel es que, al amanecer, la persona no entiende por qué despertó tan cansada, con la mente pesada y el corazón inquieto. La respuesta reside en una sola verdad: ella durmió desarmada. Santa Teresa enseñó que ningún alma debe acostarse sin antes fortalecerse, porque, en sus palabras, quienes olvidan la oración nocturna le dan al enemigo un campo libre para merodear. Por eso,
nunca dormía sin hacer tres cosas, tres prácticas sagradas que la protegían de cualquier ataque, prácticas que también puedes comenzar hoy. Y ahora es hora de revelar este secreto. ¿Qué hacía exactamente Santa Teresa antes de dormir y por qué sus noches nunca volvían a ser las mismas? Santa Teresa no afrontaba la oscuridad de la noche con miedo, la afrontaba con preparación. Su confianza no provenía de la ausencia de batallas espirituales, sino de que nunca dormía sin antes armar su alma con tres pilares innegociables. Era como si cada noche se rodeara de un escudo invisible mediante una rutina que combinaba arrepentimiento, entrega e invocación. Y este secreto, que muchos desconocen, es lo que separa a quienes despiertan en paz de quienes viven noches atormentadas. El primer pilar fue el confesión interior antes de acostarse. Santa Teresa hacía un profundo examen de conciencia. No se trataba solo de pensar en sus pecados, sino de reconocerlos ante Dios, con el corazón abierto. Decía que un alma que duerme sin arrepentirse lleva consigo la inmundicia, y esta impureza espiritual se convierte en alimento para el enemigo en las primeras horas de la mañana. Por eso, pedía perdón con humildad, entregando incluso los pecados olvidados a Dios. El segundo pilar fue la oración de rendición. Santa Teresa se arrodilló y habló con Dios como si le entregara las llaves de su casa. Entregó sus pensamientos, sus sueños, sus miedos, sus deseos. Todo quedó en manos del Todopoderoso. Así, el enemigo, al intentar acercarse, encontró un alma que ya pertenecía a otro señor. Nada allí estaba desprotegido. Nada estaba más allá de la luz. Y el tercer pilar era la invocación del ángel de la guarda y de la Virgen. María Santa Teresa creía que así como el mal acecha en la noche, el cielo también vela por los suyos. Por eso, rezaba para que su ángel de la guarda estuviera a su lado y para que María, como su madre, cubriera su alma con el manto de la pureza. Sabía que no estaba sola, y eso lo cambió todo. Estas tres acciones, confesión, entrega e invocación, no eran rituales vacíos. Eran estrategias espirituales sumamente efectivas. Santa Teresa decía que un alma que duerme arrepentida, entregada y amparada por la intercesión del cielo, se vuelve inaccesible al enemigo. Los sueños cambian, la pesadez desaparece, el silencio cobra una presencia sagrada y la paz vuelve a morar en el sueño. Pero saber no es suficiente. Hay que experimentar. Y eso es exactamente lo que sentirás en el siguiente paso, porque ahora es hora de descubrir qué sucede. Con aquellos que aplican este secreto en la práctica y los efectos son más profundos de lo que piensas. Algo cambia, silenciosa, pero intensamente, cuando el alma decide dejar de dormir expuesta. Cuando, como Santa Teresa, el corazón se arrodilla ante el cuerpo que descansa, el ambiente circundante se transforma. La atmósfera de la habitación, antes un simple espacio físico, comienza a impregnar presencia. La presencia de Dios, la presencia de la paz, la presencia de la vigilancia celestial. El alma, humildemente recogida, comienza a descansar no solo en el sueño, sino en el regazo del Todopoderoso. Es imposible mantener la misma noche tras aplicar los tres pilares que dejó Santa Teresa. Los sueños pierden su carga de confusión. Esas pesadillas con rostros distorsionados, sentimientos de persecución, voces extrañas o caídas interminables, comienzan a cesar. El descanso, antes intranquilo, se vuelve profundo. El despertar, antes pesado, se vuelve ligero. Y más aún, un anhelo de oración comienza a crecer en el corazón, como quien siente que algo está incompleto si no termina el día a los pies de Dios. También hay una transformación interna. La oración constante cada noche purifica poco a poco los sentimientos reprimidos. El perdón comienza a fluir. Las viejas heridas se disuelven. La ansiedad pierde fuerza. Y el miedo que antes dominaba las primeras horas de la mañana da paso a una confianza dulce, firme y serena. El alma, ya rendida, comienza a descansar, y cuando el enemigo intenta acercarse, encuentra luz en lugar de vacío.
vigilancia en lugar de distracción, presencia en lugar de vacío. Santa Teresa decía que cuando el alma duerme en gracia, el cielo mismo vela por su reposo. Y no hay lugar más seguro en el mundo que este, el lugar donde, al cerrar los ojos, sabes que Dios te guarda, la oración te envuelve y los santos te protegen. Pero quizá te estés preguntando, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo aplicar todo esto ahora de forma real, práctica y profunda? Por eso ahora, sin más dilación, oremos juntos, la oración que inspiró Santa Teresa, una oración que puede marcar un nuevo ciclo en tu vida espiritual. Comenzando hoy, antes de dormir, ha llegado el momento en que el conocimiento se convierte en decisión. Todo lo revelado hasta ahora, las acciones del enemigo, los dolores silenciosos de la noche, las enseñanzas olvidadas de Santa Teresa, no se ha presentado para tu mera comprensión intelectual, sino para que elijas hoy una nueva postura espiritual. Porque el alma que escucha y no reacciona se vuelve aún más vulnerable. Y el alma que escucha y se acerca a la luz emprende un viaje de restauración invisible pero poderosa. Santa Teresa suplicaba que ningún cristiano terminara el día sin entregar su alma a Dios. Para ella, los últimos minutos antes de dormir eran sagrados. Eran el altar silencioso donde el alma, después de todo lo que había enfrentado durante el día, se entregaba. Su práctica no era teatral, no era religiosa en el sentido frío y ritualista. Era viva, era íntima, era real. Y tú, ahora, puedes elegir entrar en esta dimensión espiritual donde cada noche deja de ser solo un final y se convierte en un nuevo comienzo. No se trata de perfección, no se trata de ser intachable, se trata de intención. Se trata de poner tu corazón en la presencia de Dios, incluso cuando esté herido. Se trata de reconocer que dormir sin supervisión es un riesgo que ya no vale la pena correr. Porque cuando comprendes que el mundo espiritual sigue en movimiento a altas horas de la madrugada, comprendes que tu silencio debe entregarse al cielo, no al vacío. A partir de hoy, proponte crear este hábito con fe. Antes de acostarte, baja el ritmo, cierra los ojos con conciencia, pide perdón, entrega tus pensamientos e invoca la protección celestial. Haz de tu cama un lugar consagrado y de tu descanso un altar de entrega. La transformación no llegará como un rayo, llegará como una brisa, imperceptible al principio, pero cada vez más clara. Tus noches cambiarán, tu mente descansará y tu alma por fin podrá descansar sin miedo. Pero cuidado, hay un error muy grave que muchos cometen justo después de rezar por la noche. Un gesto simple, a menudo inocente, pero que puede anular toda la protección que brinda la fe. Por muy poderosa que sea la oración con fe, hay algo que muchos católicos aún no comprenden. Lo que sucede inmediatamente después de este momento sagrado también determina si esa entrega se fortalecerá o se verá afectada. Santa Teresa siempre advertía que el enemigo no se retira simplemente porque ve a alguien rezando. Se retira cuando se da cuenta de que el alma está vigilante hasta el final. Y es precisamente en este punto donde muchos caen sin darse cuenta. Imaginen un alma que ora con fervor, entrega su dolor a Dios y se consagra sinceramente. Y, minutos después, toma su celular, accede a las redes sociales, se involucra en contenido vacío, noticias perturbadoras o conversaciones que reavivan emociones no resueltas. Esta distracción, que parece tan inofensiva, actúa como una grieta en la fortaleza espiritual que la oración comenzó a construir. Y así, todo el escudo que comenzó a formarse alrededor del alma se debilita, no porque Dios haya dejado de protegerla, sino porque la persona ha reabierto la puerta que había estado cerrada. Muchos aún no comprenden que la paz espiritual no se construye solo con palabras dirigidas a Dios, sino con acciones que sustentan esta entrega. La oración no termina con un amén. Continúa en el silencio, en el recogimiento, en la decisión de no volver al ruido del mundo. Es en este silencio
donde los santos encontraron la verdadera fuerza, porque comprendieron que la oración era un pacto de continuidad y no un simple acto aislado. Cuando Santa Teresa hablaba de retiro, no se refería a un aislamiento físico forzado, sino a una actitud interior. Sabía que el alma necesita proteger la atmósfera creada por la oración, como quien protege una llama frágil del viento. Una distracción irreflexiva, una palabra negativa, un pensamiento alimentado por el miedo o el orgullo pueden extinguir en segundos el fuego que tardó minutos en encenderse ante Dios. Por eso tanta gente reza, pero aún se siente vulnerable, atrapada por la ansiedad o el vacío. El problema no es la oración en sí, sino lo que viene inmediatamente después. Piénsalo. ¿Cuántas veces has terminado una oración sintiéndote en paz solo para permitir que un simple mensaje de texto, un video cualquiera o un comentario agresivo te arrebaten al instante lo que habías logrado? No es casualidad, es una estrategia. La oscuridad siempre busca resquicios justo después de los momentos de luz, porque sabe que el alma, relajada por el sentido del deber cumplido, a menudo baja la guardia prematuramente. Por eso los santos insistían tanto en cuidar sus corazones, incluso después de la oración. Comprendían que el enemigo nunca descansa y que cada segundo de descuido le brinda la oportunidad de sembrar la confusión. San Juan de la Cruz dijo que una pequeña chispa puede incendiar un bosque entero. Del mismo modo, un pequeño desliz puede reavivar las tormentas internas que la oración acababa de calmar. Y de eso es precisamente de lo que hablaremos en el próximo video. Los errores silenciosos que anulan tu oración nocturna. Errores que parecen detalles, pero que tienen un inmenso peso espiritual. Descubrirás cómo los santos se aseguraron de que sus oraciones llegaran al cielo sin interrupciones y qué hicieron para preservar la atmósfera de protección espiritual incluso mientras dormían. No se trata solo de orar con palabras hermosas, sino de aprender a sostener espiritualmente lo que se le ha confiado a Dios. Este conocimiento puede ser el punto de inflexión entre vivir noches de tormento o finalmente experimentar la verdadera paz que solo el cielo puede dar. Y la buena noticia es que esta vigilancia no es una carga, sino una liberación. Cuando entiendes qué evitar y cómo posicionarte, tu alma encuentra un descanso mucho mayor, sin agotarse ya por batallas invisibles innecesarias. Si esto te conmovió, no te vayas sin formar parte de este viaje espiritual completo. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque cada nuevo video te abrirá los ojos a verdades que muchos desconocen, pero que pueden cambiar por completo tu forma de vivir la fe. Aquí, cada video es un arma espiritual, cada mensaje es una llama de vigilancia y cada oración es un vínculo poderoso que te conecta directamente con el cielo. Y recuerda, no se trata solo de ver contenido, se trata de caminar juntos, de ser parte de una comunidad de fe que se niega a aceptar vivir como presa fácil en manos del enemigo. Si quieres mantenerte firme, armado y preparado para enfrentar cualquier batalla espiritual, este es el lugar para ti. Y si conoces a alguien que necesita dormir tranquilo, alguien que esté pasando noches pesadas, sueños extraños o ataques invisibles, pero que nunca ha entendido qué le pasa, comparte este video con él. Quizás sea justo lo que necesita para redescubrir la presencia de Dios incluso en el silencio de la madrugada. A menudo, un simple compartir es el instrumento que el Señor mismo usa para rescatar un alma cansada. Así que no te guardes esta luz para ti. Deja que llegue a quienes amas. Y si alguna vez has sentido esta lucha espiritual en tus noches, comenta abajo. ¿Cuál fue la experiencia más impactante que has tenido? Tu testimonio puede fortalecer a otros que están pasando por batallas similares y necesitan ver que no están solos. Prepárense, porque en el próximo video expondremos las trampas más sutiles que debilitan sus oraciones y revelaremos los secretos que los santos usaron para permanecer intocables ante la oscuridad. Hasta entonces, mantengan su fe firme, su vigilancia encendida
y su alma reunida en la presencia de Dios.